hay preocupación, la tenemos todos, no solamente el gobierno. Asusta, ¿no? 51 casos, nunca había pasado desde el arranque de la pandemia acá en Uruguay en marzo. Ayer veíamos la cobertura de Telenoche, todo el trabajo que se realizó en esta residencial de ancianos. Y estaba allí la emergencia haciendo todo su labor y su trabajo. En el CASMU, el foco que mantiene aislados a 100 personas, ¿no? Sí. Y esto hablaba Cipriani, las complicaciones que traen en la logística de otros profesionales que no van a cumplir con sus otros trabajos, y esto resiente un poco la cobertura en salud, eso también hay que pensarlo. Y llegamos a los 330 casos activos. Sí. Esa cifra tampoco se había dado. Se habla de un doble récord, ¿no? 51 detectados y 330 casos activos. Pero lo que para mí cabe destacar, Doc, es la cantidad de análisis a diferencia de lo que pasaba en marzo, ¿no? En un momento, cuando se habían registrado aproximadamente 300 casos, se hacían 500 testeos. Ahora fueron más de 2.500. 2.540. Entonces, básicamente se están yendo a buscar los casos, ¿no? Por eso cambian también. Y la Panamericana, ¿cómo se llama? OPS. Ya está repartiendo un test rapidísimo, de minutos nomás, se ha repartido en Surinam, en México. Estaría bueno que llegara acá también, ¿no? Test de minutos para aliviar un poco los laboratorios y tener resultados rápidos. Otra cosa igual llamativa, yo me lo preguntaba ayer, es por suerte, ¿no? Los pocos casos que se registran a nivel de CTI, a pesar de esa mayor captación, porque se hacen más estudios, a pesar de ese número creciente de 300 y pico que tenemos ahora, pero afortunadamente creo que el CTI teníamos una persona sola. Entonces, eso capaz, para mí de alguna manera es bastante positivo, porque por ahí estamos hablando de una situación en la cual los casos aumentan, pero estamos dentro de una situación clínica. Porque el problema es ese, ¿no, doctor? El problema es ese, y el tema es, claro, que colapse exacto, que estos casos realmente sean más complicados, que implique una saturación del sistema de salud y sobre todo de los CTI, que por suerte no se está dando. Y parece que la carga viral en Uruguay es menor, ¿no? Exactamente, lleva a eso. Se hablan de muchos motivos, ¿no? Entre ellos también se hacía referencia a la posibilidad de que el virus hubiera mutado, pero por otro lado leía que las mutaciones no es algo que ocurren así, al vuelo en pocos meses, realmente lleva mucho más tiempo. Entonces, ¿por qué esta letalidad más baja? Ya se presentó el primer caso de reinfección con muerte en el mundo, ¿no? Sí. Se habla de 25 reinfectados en el mundo, o sea, después de haber generado los anticuerpos, y un fallecido, pero que también tenía otras complicaciones de salud, un paciente con cáncer y demás, ¿no? Pero se constata que el fallecimiento fue por COVID-19, una reinfección. Si no llegaremos a esa inmunización de rebaño tan polémica que en algún momento se habló, ¿no? Porque París con toque de queda, a partir de hoy, de las 9 a las 6 de la mañana, con la segunda ola. Sí, y España también se está complicando más. Complicado, ¿no? En el mundo. Vamos a repasar, Daniel, la carrera hacia la vacuna, ya antes de recibirlo a Escalante, que lo tenemos en línea en cualquier momento. Son 151 exactamente los proyectos que están en carrera al momento, pero los que están en fase 3, o sea, la más cercana a la identificación o resolución ya de una vacuna, son solamente 10. Pero primero queríamos repasar una primer plaquita que hace a cuál es la situación a estos primeros días de octubre. Los contagios declarados en todo el mundo superan los 38,2 millones, mientras que los fallecimientos están cerca del 1.100.000, según los datos que recopila la Universidad Johns Hopkins. En total hay 213 países y territorios que están siendo afectados por esta pandemia. Pero yo vi varios artículos ayer de distintas universidades, incluso me gustó uno que ayer publicó la Radio Televisión Española, donde hace un cuadro comparativo, que capaz que podemos ya compartirlo, yo lo voy a mirar acá porque si no de lejos en la pantalla no lo voy a visualizar. Y dice, ¿qué quiere decir 1 millón de muertos, ¿no? Porque ahí lo tenemos, y miren qué interesante, porque vieron que la gente dice, sí, pero la gente se muere más de esto, más de aquello, más de lo otro, y miren ese cuadro, en realidad lo único que está superando a ese 1 millón de muertos en lo que va del año por coronavirus es la tuberculosis, que en 2017 tuvo 1.183.672 muertes, en el caso de la gripe española, que fueron 50 millones, los accidentes de tránsito en 2017, 1.355.000, y después el cáncer en 2017, 9.556.000. Todo lo demás está por debajo. Entonces,
aunque capaz que para lo que es la población mundial nos parece algo poco significativo, la pregunta que se planteaban es ¿qué significa ese millón de muertes? Más allá del número en sí, si lo comparamos con otros tipos de situaciones, porque es algo que muchas veces ronda en los comentarios de la gente, pero sí, ¿qué es un millón? No es nada, o ¿qué son 300 casos en Uruguay que tenemos 3 millones de habitantes? Bueno, más gente se muere de hambre, ¿no? Ahí está, o sea, las comparaciones son tremendas. Acá no vimos las más bajas, pero habla hasta de las guerras de Vietnam, habla, o sea, los números son todos más bajos. Capaz vale la comparación con las enfermedades infecciosas también, ¿no? Exactamente. Que tiene quizá algo que ver. Claro, bueno, acá ponía el caso de la gripe española, por ejemplo, 50 millones de muertes. Bueno, dice, ¿por qué es importante, obviamente, tener una vacuna? Porque mientras la vacuna no exista, el virus, que por lo que estamos viendo tiene una alta contagiosidad, se va expandiendo y no va teniendo límites en lo que es su propagación. Entonces, otra pregunta que se hacían, ¿es solamente importante lograr una vacuna o hay otros aspectos que hay que tener en cuenta? No, otros aspectos son acortar plazos, que en realidad vamos a ver que no es real ese concepto de acortar. Otro tema importante es lo que es lograr después una producción a gran escala, y un aspecto no menor después de lograr esto es que haya accesibilidad para todo el mundo, o sea, que se logren campañas masivas que lleguen absolutamente a toda la población. ¿Cuánto es lo que tarda habitualmente una vacuna? Ya lo hemos hablado 1000 veces, o sea, tarda mucho tiempo, a veces hasta décadas en lograr una vacuna. Entonces, algo característico que acá no se acortan plazos, lo que sí se está haciendo en las distintas fases es lograr superposiciones de fases. Claro. Antes tú terminabas la fase 0, hasta que no la terminabas arrancabas la 1, y ahora... Acelerar el proceso. Exactamente, ahora de alguna manera se van superponiendo de forma tal que en el periodo total los plazos son más cortos que lo que estamos observando ahora. Recordemos que hay una fase 0, que es la fase preclínica, que incluye pruebas in vitro y en animales, donde la vacuna tiene que demostrar que es segura y que funciona en organismos animales. Después la fase 1, que se hace en realidad prueba con humanos en poca cantidad, de 20 a 100 personas. La 2, con un estudio mayor de varios de cientos de personas. Y la fase 3, que es la que estamos hablando ahora, que hay 10 vacunas que son las que están en carrera, las más adelantadas, lo que hace es, utilizar varios miles de voluntarios que se ponen al virus, y obviamente allí se sacan datos estadísticos en lo que tiene que ver con efectividad y fundamentalmente seguridad. ¿Está incluido el trabajo que está haciendo Rusia con la vacuna en esas 10? Sí. ¿Y hay ranking? Ahora se los comento, tenemos una placa para compartir. Y la fase 4 de las vacunas, obviamente, también en la última fase se someten a una nueva fase evaluatoria después que hayan sido aprobadas y ya comercializadas. ¿Cuáles son los proyectos? Si tenemos allí, creo que una línea, a ver si tenemos allí una plaquita que resume las 10. Ahí va. Ahí está. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la vacuna Oxford, ¿sí? la del Reino Unido. Este proyecto es el más importante que se estaba llevando a cabo incluso en suelo europeo. Sabemos que los ensayos fueron interrumpidos justamente porque se encontró un caso grave, aunque después se verificaron que en realidad fueron 2 y estaban estudiando si era realmente por la administración del fármaco. Acá lo que se utiliza es el virus de resfriado común de los chimpancés. Era el proyecto más importante en realidad que se venía realizando, como les decía, en el suelo europeo. Se está en fase 3, se estaba investigando, por ejemplo, en Brasil, esta se estaba utilizando en Brasil, investigación, Sudáfrica y también en el Reino Unido. También tenemos la de Johnson & Johnson, de Janssen, que también anunció que había detenido los ensayos de su vacuna en fase 3 debido a que había aparecido en los últimos días una especie de enfermedad inexplicable en una de las personas que estaba siendo sometida a la investigación, aunque, como les decía, no está asociada todavía. No sabe si es placebo. Exactamente, o que sea realmente por la vacuna. Esta está basada en un adenovirus que de alguna manera genera una respuesta inmunológica frente a aquella partícula, ¿se acuerdan que decíamos que era la característica del virus, la de la espiga, o spike en inglés, que era la partícula justamente más nociva que permitía la invasión en el organismo? Después tenemos la de Moderna de Estados Unidos, que también está... Allí la tenemos en fase 3, basada en este caso en un ARN mensajero que puede generar anticuerpos neutralizantes, pero que se observó sobre todo que tiene mejor funcionamiento en ancianos y adultos mayores a niveles comparables con lo que es adultos jóvenes, por ejemplo. Moderna de Estados Unidos es la que dice que en octubre, ahora este mes de octubre, ya podría llegar a conocerse si esta vacuna experimental se considera realmente eficaz
y podría llegar a su fase final de desarrollo ya para el próximo mes de noviembre, o sea que sería dentro de las que están en carrera una de las más cercanas. ¿Qué fase final, Dani? La fase final es la última, en la cual ya se comercializa, pero igual ¿Se puede vender ya? Sí, pero se hacen estudios igual de seguimiento Claro. en Con la en población. esa misma Perdón, fase. ¿esa ¿no? gente en la que prueban hace vida normal? ¿O tienen un cuidado ahí medio...? En principio sí, en principio sí. La idea como que conviva Bien. en general. Rápidamente, porque si no se nos va el tiempo. Novavax de Estados Unidos también está en fase 3, Sinovac de China en fase 3, que es la otra que se está usando también en Brasil. Después tenemos dos más que son chinas, que son de Sinopharm, el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan, y Productos Biológicos de Pekín, que también están en fase 3, en dos proyectos que son independientes entre sí. Tenemos después la de Pfizer en Alemania, que está en fase 3 y que también se encuentra, entonces, en este caso, utilizando 4 variantes virales, y esta anuncia que tendría la capacidad de generar más de 1.200 millones, pero durante el 2021. Tenemos la rusa, de la cual hablaba Claudia, que combina distintos virus. El gobierno ruso ha autorizado ya su administración y ya se la está dando por desarrollada, e incluso es una de las buenas candidatas según The Lancet, en lo que fue el último artículo. Y después tenemos la 10ª, que también es China, en la cual parece que esta vacuna también tiene buenas expectativas, comenzó a probarse ya a fines de junio en el ejército chino, y los resultados de la segunda fase de los ensayos clínicos de la vacuna han demostrado que genera al menos respuesta inmune contra el coronavirus, y también está publicado en la revista The Lancet de hace un par de meses. Bueno, atrás. muy bien. Vamos a saludarlo a Giovanni Escalante, representante de la OPS-OMS acá en el Uruguay, que amablemente accede a conversar con nosotros hasta ahora, porque el gobierno, reiteramos, ya ha hecho, vamos a confirmar con Giovanni a ver si efectivamente el gobierno ya formalmente ha hecho la prelación, esa reserva que se hace anticipada de esas 750.000 dosis que cuesta al Estado $2,5 millones que salen del fondo coronavirus, ¿no? Una reserva de prelación en el uso de la vacuna. Se suscribe el Uruguay a un acuerdo entre otros varios países para hacer este pool de compras de la vacuna. ¿Cómo está, Giovanni? Gracias por atendernos, y nos gustaría que nos confirme si ese proceso efectivamente se cumplió ayer como se había anunciado de parte del secretario de la Presidencia. Buenos días con ustedes, ¿cómo están? Muy bien, Giovanni. ¿Tenés cómo confirmarnos esta noticia? Se decía que ayer ya se formalizaba a través de Cancillería. Bueno, es un proceso que está a cargo, claro, del Estado uruguayo. Es un proceso que va a concluir en el acuerdo. Hay una carta que se eleva al secretariado de Gavi Alliance, que es el organismo que está promoviendo, junto con CEPI y con OMS, esta plataforma que permite el acceso equitativo y seguro a las vacunas que hayan pasado por todas las fases señaladas, así como hayan pasado por la evaluación del Comité Experto de Vacunas que está situado en Ginebra. Ajá. Entonces, este proceso se está dando en América Latina también. Tenemos varios países que ya han suscrito estos acuerdos. A la fecha, en América Latina, tenemos 28 países que han suscrito este tipo de acuerdos, de tal manera que ya se tendría asegurado el stock de vacunas necesarias para al menos 20% de la población, la cual es una población en riesgo. Ahí está. Pero entonces nos confirmás que ese procedimiento ya fue realizado por el Uruguay en este pool de países, ¿no? ¿Eso es correcto? Bien, realmente sí. ¿Cómo? Es correcto. Es correcto. Es correcto. Perfecto. ¿Y cuáles son las vacunas que están en carrera para la OMS? Porque acá recién con el doctor hacíamos la recorrida de... Hay más de 100 proyectos en el mundo, 10 efectivamente, muchas de ellas ya en fase 3, se destacaba por ahí Moderna, que para noviembre estaría ya con la posibilidad de poderse inocular con esa vacuna. Está la rusa, ¿no?, que ha tenido mucha propaganda y mucha publicidad también. Sputnik. Ya se están haciendo las pruebas con algunas personas ahí en Rusia. ¿Cómo contempla este avance que están haciendo algunos países, la OMS? Y formalmente, cuando se habla de generar este pool de países, ¿qué se les ofrece a los países? Bueno, como se está señalando, se les ofrece vacunas seguras, eficaces, que hayan pasado por todas las fases, tanto la preclínica, la clínica,
y hayan concluido con las evaluaciones. La labor de la OMS es permitir que el Grupo Técnico Asesor de Vacunas evalúe la seguridad, la eficacia, sobre todo la inmunogenicidad. Quiere decir que esas vacunas provoquen una respuesta inmune favorable en la persona que recibe la vacuna y de esa manera esté protegida contra el COVID-19. ¿Y es factible? Otra cosa que Sí. quiero señalar es que de esas 10 vacunas hay otras 142 vacunas que están en las distintas fases, tanto preclínica como clínica, y probablemente en un futuro no muy lejano podremos tener más vacunas a disposición. ¿Es Lo factible? importante es que Sí. estas 10 vacunas puedan ser completadas en su fase de evaluación y luego de eso poder comercializarse. ¿Y eso es Así es que factible antes de fin de año, Giovanni? ¿Se podría pensar en el mes de noviembre? Por ejemplo, Mire, Moderna tiene la expectativa de que sea en noviembre. No, hay que ser muy realistas. No, hay que ser muy realistas. Esto todavía requiere una fase de completar la evaluación. Esto es una fase muy importante porque así se está garantizando justamente la eficacia, pero además la seguridad. Para nosotros es importante esta combinación, la seguridad, la eficacia y la inmunogenicidad. Entonces, es probable que estas vacunas estén disponibles el próximo año. Giovanni, buenos días. Más allá de esa, obviamente, bien válida garantía de eficacia y seguridad de las vacunas, hacíamos referencia a que más allá de tener la vacuna, es importante que después quien gane esta carrera en primer término, que todos estamos ansiosos, tenga una adecuada capacidad de producción, pero además que permita una accesibilidad de campañas masivas. Puede pasar que capaz que quien llegue en primer lugar y reúna esas características de ser una vacuna fiable, confiable y segura, después no tenga la capacidad productiva para que realmente se pueda distribuir a nivel mundial. No hay ningún problema con eso porque justamente esta plataforma COVAX, que es una plataforma impulsada por la OMS, por CEPI, por Gavi Alliance, tiene estas características, ¿no? Que es un espacio donde los productores de las vacunas se reúnen con los países, se reúnen con los otros cooperantes, con la filantropía para asegurar una adecuada logística. Y en el caso de las Américas, nuestro compromiso como la OPS, a través de nuestro Fondo Rotatorio de Vacunas, de colaborar en todo el proceso. Es más, ya estamos coordinando con el Ministerio de Salud Pública todos los aspectos logísticos, la programación de las vacunas, y nos vamos a basar en la exitosa experiencia que tiene el Uruguay con su Programa Nacional de Inmunización. Este año hemos adelantado, junto con el Ministerio de Salud Pública, la campaña contra influenza estacional. Hay una logística muy bien sentada en el país y un compromiso de todos los prestadores de poder, garantizar que estas vacunas se den en tiempo y forma. ¿Tendría que ser obligatoria esa vacuna? Mire, en Uruguay afortunadamente no es necesaria la obligatoriedad, la población está muy bien informada y más bien a mí me consta que la población recibe la vacuna porque sabe que es una mejor medida de salud pública, una medida preventiva que permitirá la protección de la población en riesgo. Escalante, le cambio de tema, pero por supuesto seguimos en el coronavirus. La OMS ha tenido varias críticas también a nivel social por los mensajes cambiantes que se ha dado. En un comienzo, por ejemplo, se decía la importancia de la utilización de barbijos, después se dijo que no, después se dijo que sí. También en un tiempo que se dijo que los niños no eran factor contagiante, después se dijo que no. Hay una sensación por parte de la población de que la OMS de alguna manera no da mensajes claros. ¿Qué análisis hacen ustedes para adentro? Sí, nuestro análisis es el siguiente, de que nuestra responsabilidad es acumular evidencia con datos probatorios. La OMS no puede dar una sugerencia, una recomendación si no hay datos probatorios. Y recordar que este virus es nuevo, es un aprendizaje progresivo para todos los Estados miembros y también para la OMS, para todos los organismos de cooperación, dado que este virus no existía en los seres humanos. Entonces, al mismo tiempo que se está produciendo la infección, la enfermedad, la transmisión de este virus, estamos aprendiendo de la evidencia. Y para eso hay que hacer investigaciones científicas que tengan una adecuada población,
se pueda acumular las evidencias y se compruebe que la eficacia de una determinada medida es real y no solamente es una estimación gruesa. Por eso también las recomendaciones se van dando de manera periódica y se van revisando estas recomendaciones. Y como su nombre indica, son recomendaciones con base a los datos probatorios. Nosotros tenemos un sitio web donde tenemos acumuladas todas las recomendaciones, las guías técnicas, y los Estados miembros las valoran y las aplican consistentemente. Giovanni, para finalizar, le vuelvo sobre la vacuna. Se habla entonces de inocular primero el 20% de la población de riesgo, eso es lo que va a hacer Uruguay y este pool de países. ¿Usted estima a principios del año próximo cuánto demoraría en llegar el resto de las dosis para inocular, digamos, a toda la población, ¿no? O básicamente a la mayoría. Bueno, lo que hay que seguir es la lógica de la transmisión de este virus, ¿no? Este virus produce mayor riesgo en la población que justamente tiene alguna condición previa. Estamos hablando de personas con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, diabéticos, las personas mayores de 65 años. Entonces, justamente el mecanismo es proteger a esa población que tiene el mayor riesgo y recordar también que los trabajadores de salud y otros trabajadores vinculados a la prestación de servicios son los que tienen mayor riesgo. Entonces la idea es protegerlos a ellos, que justamente es la población que va a tener una mayor probabilidad de contagio. Y de esa manera reducir, digamos, el riesgo de sobrecargar los servicios críticos como son las unidades de cuidados intensivos. Y progresivamente, a medida que vaya produciéndose más vacunas, habrá posibilidades para el resto de la población que obviamente no tienen una enfermedad tan grave o con complicaciones como hemos ido viendo a lo largo de estos meses. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo, Escalante, que tenga buen día. Buen día. Bueno, ahí está, así que entonces el año que viene, seguramente en los primeros meses, lleguen las primeras vacunas, que la oferta indicará, puede ser que al principio empecemos con una y después vengan partidas de otros laboratorios, ¿no? Porque o sea, hay varios que están en fase 3, pero como él bien decía, yo no las nombré, hay son 151 han tratado hoy en día de proyectos, sí. O sea, el resto también va a seguir avanzando, o sea que después se supone que se van a ir sumando, claro. se van a ir sumando, y ese pool lo que garantiza es que los países no negocien directamente con los laboratorios, ¿no? Así que bueno, hay que tener un poquito más de paciencia, de a poquito se va avanzando, y como decía Daniel, son procesos que a veces demoran décadas, ahora en tiempo récord. Ya en el mismo año de la pandemia estamos pensando que ya el año próximo podemos tener. El cuidarse sigue una siendo la vacuna. mejor prevención, señores, Totalmente. así que a seguir haciendo lo que hay que hacer.